y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. Saludamos a los que nos están escuchando a través de esta audioimagen, de esta programación desde Venezuela, Maracaibo, el estado Zulia, su más grato servidor, consiervo en el Señor, siempre para servir, Maestro José Briceño. Saludamos a los que nos están sintonizando en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Bendecimos, tenemos un grupo bastante numeroso que nos están siguiendo a través de la web en diferentes partes del mundo. Estamos para bendecir. Es el trabajo, esa es la misión, el llamado que recibí de Dios. Este es nuestro estudio número 8 acerca de lo que son los dones del Espíritu. En esta ocasión nos toca hablar acerca de los dones de poder. Entre ellos, don de fe, don de milagro y don de sanidad. Vamos a comenzar con el don de fe. ¿Qué es eso de la fe como don? El don de fe es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo imparte al creyente, produciendo confianza y seguridad. Cuando el don se manifiesta, no hay duda ni temor. No hay lugar para la duda, para el temor, para la incertidumbre, para el que será o no será. Este don se manifiesta con el propósito de asistirnos en un momento difícil donde Dios sabe que la fe dada como fruto por el nuevo nacimiento, según Romanos 12:3, Gálatas 5:22, y que ha venido desarrollándose por la palabra, no logra alcanzar o cubrir el nivel necesario para que Dios pueda llevar a cabo la obra requerida. Es decir, el don es impartido al creyente en un momento crítico para cubrir una necesidad específica en un área determinada. Tuve una experiencia, en este caso, en relación a lo que vengo tratando del don de fe. Hubo un sitio donde visité y había una persona que estaba muriendo de tuberculosis, y más que se le desarrolla el virus por el caso de que también estaba contaminado con SIDA. Estaba aislado, no se le permitía acercarse a él, nadie podía estar allí. Estamos hablando de SIDA, estamos hablando del bacilo de Koch, y yo no sé, pero mientras se estaba ministrando, yo escuchaba al paciente, al que estaba enfermo, escuchaba tosiendo y tosiendo y tosía y tosía. Y yo le dije al pastor Martín, que en ese momento estaba a mi lado: Martín, ¿quién está en el cuarto? Y me presentó el caso, me informó de lo que estaba sucediendo. Y bueno, el servicio terminó, despedí, pero cuando iba ya en el umbral de la puerta, ya para salir, algo me dijo en mi espíritu, me convencí de que si yo regresaba y entraba al cuarto y oraba por él, él iba a ser sano. O sea, yo no sé, yo podría decir así, ¿de dónde saqué tanta fe para el asunto? Y resulta que no es que yo saque fe, sino que el don de fe se estaba manifestando en mí por el Espíritu. Ahora, yo en mí no había la fe suficiente para eso. Y decidí ir hasta el sitio. Martín le digo: maestro, tenga cuidado, lo que va a hacer, sea prudente. Y le dije: no sé, pero hay algo que me dice que va a ser sano. Entré. Estaba totalmente arropado, un saco de hueso en una cama, muriendo. Puse mi mano sobre él, impartí, oré. Dice, como dice la palabra, está alguno enfermo entre vosotros, llamo a los ancianos. Oré por él, ministré con la fe que fluyó de mí, una fe que no está en mí propia, no era la fe desarrollada como fruto del Espíritu por el conocimiento de la palabra, por algo me decía que iba a ser sano. Puse la mano sobre él, en el momento que oré por él, pues me vine. 2, 3 meses, 4 meses después, me lo consigo. Venía yo en un transporte público y me consigo un hombre
muy fornido, alto, aproximadamente como uno de 1,80, vendiendo unos bolígrafos, artefactos en la buseta. Y cuando él me vio, él se me acercó, o lloró, se le salieron las lágrimas, me dijo: maestro Briceño, y gracias por esa impartición de poder que Dios a través de usted hizo para mi beneficio. Y le dije: ¿de qué me estás hablando? Yo no sé quién tú eres, no te conozco. Me dice: sí, yo sé que usted no se puede acordar de mí, pero yo soy aquel hombre que una vez usted llegó y estaba postrado, aislado en un cuarto, con SIDA y con tuberculosis, y usted pasó, oró, y aquí estoy, Dios me sanó. O sea, en ese momento, cuando me da el testimonio, pues no pude, me compungí, lloré y entendí que no es que yo tenía tanta fe como para el asunto, sino que fue el don de fe el que operó en el momento. Y entendí que por naturaleza el don espiritual de fe operó como para intervenir o auxiliarme en esa fe que está en mí como fruto, pero que no ha sido desarrollada todavía por el conocimiento de la palabra. Así funciona el don de fe, pero es una intervención directamente de Dios por el Espíritu para auxiliarnos y asistirnos en un área en un momento determinado, cuando la fe como fruto que está en nosotros no ha sido desarrollado por el conocimiento de la palabra. Ahora, hay que entender, esto no lo podemos nosotros pasar por alto. Hay que entender que la fe como don, la fe como fruto y la fe para redención en naturalezas y sustancias son las mismas, pero son diferentes en operaciones. Cuando recibo el plan de salvación, acepto el plan de salvación, en ese momento que Dios desarrolló en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, en ese momento se imparte en mí la naturaleza de Dios, es decir, la vida eterna producto de la justicia divina que Dios imparte por el misterio del cambio. En ese momento yo recibo con la naturaleza divina la vida eterna y la justicia, recibo la naturaleza del Espíritu, es decir, el carácter del Espíritu, lo que llaman el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entre el carácter del Espíritu, el fruto del Espíritu, viene la fe, el cual se va a desarrollar por el conocimiento de la palabra, porque cuando Pablo en Romanos 10 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no está hablando de la fe que produce la palabra, está hablando de la fe que sí produce la palabra o el mensaje del evangelio a los que no han creído, a los que no han recibido el plan de salvación. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Eso de que la fe viene por el conocimiento de la palabra, por oír la palabra. Mientras más palabra usted oiga, más fe tiene. Eso no es lo que enseña la Biblia, porque sí enseña las escrituras que, según lo que está escrito en Romanos capítulo 10, Pablo dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, pero viene hablando de la fe que le produce a un mundo que está perdido para que acepten a Jesús o acepten el plan de salvación en Jesús, desarrollado en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero que esa fe va a venir cuando escuchan el mensaje del evangelio. Eso es lo que viene hablando Pablo, porque la ideación del pensamiento los presenta. ¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. O no saben que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo viene hablando. Entonces, la fe que produce la predicación del evangelio es la misma fe que está en mí como fruto cuando recibo el plan de salvación, y es la misma fe que se opera en mí como don para auxiliar esa fe que recibí como fruto que no ha sido desarrollado por el conocimiento de la palabra. Pero la fe como fe es fe. Una persona subió al púlpito y dijo: yo quiero hablar en esta noche de las 3 feces. No existen 3 feces. La fe es una. Que en operación sea diferente, esa es otra cosa que hay que entenderla. Ahora, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, no se está haciendo mención a la fe para la redención, ni la fe como fruto, sino a la fe circunstancial, determinante y específica. Entonces debemos tomar en cuenta que este don es circunstancial, no es constante en una persona. Su manifestación está sujeta a las circunstancias en el mover del Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad que haya. De eso
es lo que trata acerca de lo que es el don de fe. Vamos a tratar ahora el don de hacer milagros. Se trata del griego energemata dunameon, que indica poder para los milagros, según lo que está escrito en primera carta a Corintios, capítulo 12, verso 10. Óigase esto. La operación de milagro es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Dicho de otra forma, la intervención de milagro es la suspensión o detención del curso ordinario de la naturaleza para que empiece a operar el poder sobrenatural de Dios. La operación de milagros es la suspensión de las leyes naturales para que se haga manifiesto el poder sobrenatural de Dios mediante la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero es importante enfatizar que hay un tipo de sanidad que se caracteriza o están en la línea de los milagros. Sanidades que están fuera del alcance del ser humano y la ciencia médica para ser sanada. Y se requiere la intervención de Dios. Y por este caso se caracterizan como operaciones de milagros en una sanidad. Pero todas las sanidades que se den mediante la intervención del Espíritu se pueden considerar milagros. Pero hay sanidades que se pueden dar por la ciencia médica, que hay una intervención humana, donde el ser humano intervino según la ciencia, según el conocimiento, según lo aprendido, y eso no se considera milagros. Pero todas las sanidades que tengan una intervención directa por el Espíritu, que ponga las manos y sean sanos, pues ahí hay un milagro, porque hay una suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que y operó el poder sobrenatural de Dios mediante el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Ahora, reitero, ponga bien esto y preste muchísima atención. Cuando la sanidad se da por una intervención humana a través de la ciencia médica, por una mediación quirúrgica, esa sanidad no se considera milagro, a menos que en dicha cirugía haya una intervención divina, donde se ha visto el caso que el médico abre el cuerpo, hizo una incisión para un tipo de operación y se consigue con un fenómeno que no está, y en ese momento es dirigido por el Espíritu de Dios, porque la sanidad de Dios, y es dirigido, y el Espíritu Santo en forma sobrenatural capacita al médico para intervenir en ese cuerpo y se produce un milagro en la sanidad porque él estaba fuera del alcance de la posibilidad humana. Eso se puede considerar también una sanidad o un milagro en sanidad. Ahora, hay milagros que son sanidades y hay milagros que no tienen nada que ver con una sanidad. Ejemplos de ellos tenemos en la Biblia, pero muchos. Vamos a dar algunos ejemplos. Cuando la burra de Balaán habló, ¿ve? Esto es una operación de milagros en su totalidad, la tenemos allí, pero no tiene que ver con sanidad. La burra de Balaán habló, según Números 22-28. Cuando el hacha flotó, el caso de Eliseo, que eso está registrado en Josué, capítulo 10, versos 12 al 13. Cuando el sol se detuvo, según el conocimiento de Josué, el sol se detuvo, ya sabemos que fue el sistema global totalmente de la tierra se detuvo, según lo que está establecido en las Escrituras. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, eso está en Lucas 9, 10, 17. La multiplicación de los panes, según Lucas 9, 10, 17. La ceguera de Elín, el mago, según Hechos 13, 11. Y la sanidad de un cojo, según Hechos 3, 1, 10. Entonces, se debe conocer que existen tres tipos de milagros que son el milagro creativo, el milagro continuo
y el milagro absoluto o completo. Óigase bien, se debe conocer que existen tres tipos de milagros, que son el milagro creativo, el milagro continuo y el milagro absoluto o completo. Ahora, las escrituras, óigase bien esto, preste atención, las escrituras no registran el caso de que se haya dado milagros progresivos o paulatinos y menos lánguidos o a medias. Eso no lo registran las escrituras. El milagro de Dios se da, punto. Fue sanado. Eso de que, no, Dios sanó a la hermana Petra y ella era paralítica y la dejó con muleta. Eso no existe en la Biblia. Eso de que, no, Dios sanó al hermano Juan de los palotes del corazón pero estamos recogiendo para comprar una ofrendita para comprar un marcapaso por si la mosca. Eso no existe en la Biblia. No, Dios la va sanando poco a poco. Dios la va sanando poco a poco. Al transcurrir del tiempo, Dios le va sanando la parálisis y se va levantando de la silla poco a poco. Eso no existe en las escrituras. O te sana Dios o no te sana Dios. Porque Dios no hace las cosas a media. La sanidad de Dios es absoluta. Punto. Te sanó. El milagro continuo es aquel que mediante la intervención de Dios por el Espíritu en forma incesante, perpetua, perenne, imperecedero, se mantiene en forma estable sin que haya fallo alguno ni posibilidades de menguar. El curso normal de la naturaleza en el vasto universo desde su comienzo es un ejemplo del más grande de los milagros continuos por la intervención de Dios mediante el Espíritu en el cumplimiento de su palabra. Fíjese que el libro de los Hebreos, el capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por las profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También en el libro de Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. También en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el mismo por la misma palabra. Ahora, ese es el milagro continuo. El milagro creativo es aquel que por ende está sujeto a todo lo que es creado mediante la intervención de Dios por el Espíritu. El universo es un ejemplo de un milagro creativo en su general. El universo primero fue un milagro creativo y ahora pasa a ser un milagro continuo. Por ejemplo, el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En relación a la sanidad, las escrituras registran un caso donde Jesús creó los ojos a un invidente en un acto de sanidad creativa. Eso es una sanidad creativa. Dice el texto en Juan 9:6-7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí vemos un milagro creativo. El hombre no era ciego, era que no tenía ojos, solo tenía la cuenca. Y Jesús, con la saliva, hizo barro, del polvo hizo Dios al hombre, hizo barro y hizo los ojos del ciego. Es un milagro creativo. El milagro absoluto, ya hablamos del milagro continuo, el milagro creativo, ahora es el milagro absoluto, es aquel que se da en forma total y determinante, en forma instantánea, en el momento de la operación del don. En quien se produce la sanidad no quedan rasgos
de la enfermedad y por causa del milagro nunca más padecerá de dicha enfermedad. Por causa del milagro quedó erradicada del cuerpo. Esa enfermedad, por dicho el milagro, quedó erradicada del cuerpo. No hay lugar como para decir, no, es que Dios le había sanado el cáncer, pero murió de cáncer, el cáncer volvió. No, cuando Dios sana a alguien del cáncer, nunca muere de cáncer. Olvídese, esa enfermedad queda totalmente erradicada. En cuanto a lo absoluto o completo del milagro, dice el texto, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio y extiende tu mano. Y él, quien el enfermo, la extendió y la mano le fue restaurada, totalmente fue sanada. Eso está en Marcos 3, 1, 5. En cuanto a la reincidencia de la enfermedad, que puede, o se da el caso de que la enfermedad pueda regresar, que haya sido sanado por un milagro, que se haya dado un milagro y la enfermedad pueda sanar. Eso no es lo que enseña las Escrituras. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entrará entre tanto que yo voy y otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue, al instante, dice el texto, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Oído, le puede venir alguna cosa peor, pero la enfermedad de la cual fue sanado no le va a venir más. Eso es lo que dice el texto. Porque cuando Dios sana una enfermedad, sana, punto. No es que Dios la había sanado y la enfermedad volvió y se murió de la enfermedad que Dios la había sanado. Eso no es lo que dicen las Escrituras. En ninguna parte la Biblia lo afirma de esa manera. Ahora, fíjese esto. Vamos a hablar de los factores determinantes para que se den los milagros. Porque hay factores que determinan un milagro. O sea, yo puedo juzgar de que lo que sucedió no es un milagro, porque no se cumple con los factores que son determinantes. La primera condición para que se den los milagros mediante Dios por el Espíritu en la vida de un creyente o en alguien en particular es que se presenta una dificultad que el creyente en lo personal no, en su condición humana, no puede solventar. O sea, jamás Dios producirá un milagro en la vida de un creyente por el Espíritu cuando existe la posibilidad de ser solventada. El caso de Mertari. Mertari fue el hombre que Dios usó grandemente en Indonesia para producir un avivamiento en la obra de la evangelización, produciendo milagros en la vida de él. Él tuvo que atravesar un río que tenía su anchura y su profundidad, por muchas veces lo atravesó caminando. Este milagro produjo un avivamiento tan grande en Indonesia que la gente empezó a convertirse, a creer en el Señor. En una ocasión, Mertari fue invitado por Charles y Francis Hunter, dos hombres o una pareja utilizada en milagros, en sanidades de parte de Dios. Y estando almorzando, le preguntó Charles y Francis, Mer, ¿cómo está la obra de evangelización? Le digo, bien. ¿Cómo está el avivamiento? Bien. ¿Y todavía camina sobre las aguas? Y Mer le dijo, no. Y le dijo Charles y Francis, ¿es que usted dejó de creer o dejó Dios de hacer el milagro? Y le dijo Mertari, no, es que pusieron un puente. Entonces, si colocaron un puente, ¿por qué yo tengo que estar molestando a Dios por el milagro de caminar sobre las aguas si hay un puente? Entonces, cuando tú puedes hacer el trabajo y lo puedes alcanzar, pues hazlo tú. Porque un milagro es cuando Dios interviene en el curso ordinario de la naturaleza para que empiece a operar el poder sobrenatural de Dios en lo que es imposible para el hombre. Pero en lo que es posible para el hombre, Dios nunca va a producir un milagro. O sea, no le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer, porque Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Lo que tú tienes que hacer es tu responsabilidad. Entonces, allí no se requiere un milagro. Lo otro es
La segunda condición para que se produzca un milagro es que los milagros realizados mediante Dios por el Espíritu Santo sea algo natural para quien está siendo usado como instrumento. Repito otra vez. La segunda condición es que los milagros realizados mediante Dios por el Espíritu Santo sea algo natural para quien está siendo usado como instrumento. Es decir, cuando yo tengo que pensar como Dios piensa. Mi forma de pensar tiene que ser la forma de pensar de Dios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriñará la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y te lo hará saber. Eso de que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, ese es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Dios deseara que tú pienses como Él, que tú conozcas sus pensamientos, que tú conozcas sus propósitos, que tú sepas cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. De modo que cuando Dios va a producir un milagro, lo que sucede, lo que se dio el milagro, por causa del milagro, es sobrenatural para un mundo que se pierde, no para mí. Para mí tiene que ser normal lo que Dios está haciendo, porque mi forma de pensar es la forma de pensar de Dios. Y si para Dios es normal lo que Dios está haciendo, para mí tiene que ser normal lo que Dios está haciendo. Entonces, en una ocasión el Señor me dijo, cuando lo normal mío deje de ser sobrenatural para ti, entonces tú estás preparado para yo hacer en ti las grandes cosas que yo tengo que hacer en ti, porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. O sea, yo tengo que pensar como Dios piensa, ¿ya? Cuando a mí me asombra lo que Dios hace con otros, lejos está de que lo esté haciendo conmigo, porque yo puedo ser un instrumento tan poderoso en las manos de Dios como Dios usa a otros. Ok, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.